Buenas, mis estimados estudiantes. Bien, esperemos que nos encontremos bien de salud, ¿no? Y a seguir nomás adelante, chicos, no podemos quedarnos atrás, hay que seguir estudiando nomás, ¿ya? Entonces, continuando con el tema, estábamos en física, estábamos viendo o hemos visto la resolución de triángulos. Bien, ¿para qué hemos visto la resolución de triángulos? Eso es más parte de matemáticas, ¿no? Y en física casi, ¿para qué, no? Bien, hemos visto la resolución de triángulos para ver la descomposición de un vector en sus coordenadas rectangulares, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es lo que eh, es para que lo que hemos ido aprendiendo con los triángulos, ¿sí? Con la resolución de triángulos. Bien, ¿qué dice nuestro temita? ¿Sí? Continuando con el tema. Dice, descomposición de un vector en sus componentes rectangulares y su cálculo. ¿Ya? Nosotros ya sabemos identificar un punto, ¿sí? Ubicar este punto en el sistema coordenado. ¿Ok? Se puede, ¿no? Este es mi eje X y este es mi eje Y. ¿Ya? Entonces ya sabemos ubicar este punto, ¿no? ¿Y cuáles son las componentes rectangulares? Las componentes rectangulares de un vector, pues sus coordenadas, ¿sí? Las coordenadas de A en X y las coordenadas de A en Y, ¿sí? Entonces, el problemita va a ser encontrar estas coordenadas, ¿sí? Tenemos que encontrar estas coordenadas rectangulares. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Aplicando lo que hemos estado viendo, ¿sí? Lo que estábamos viendo. Hemos visto la resolución de triángulos, de triángulos rectángulos. Y fíjense, estas coordenadas rectangulares, fíjense, miren, aquí está A. Miren, aquí está A. Es un vectorcito. ¿Ven? A. A sub X, ¿no ves? La componente A sub X y la componente A sub Y son netamente lados o los catetos de este triángulo rectángulo. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto cómo podemos encontrar estos catetos. ¿Ya? Ya hemos visto bastante en resolución de triángulos. Entonces, directamente, fíjense, ¿cómo puedo encontrar entonces la componente A sub X? Directamente, fíjense el ángulo. El ángulo siempre tiene que estar formado con el eje X y el vector lado, ¿sí? Esa abertura, ¿ok? Esa abertura tiene que ser. Entonces, A sub X, como el ángulo está al lado de A sub X, entonces vamos a usar nosotros la función coseno directamente. Coseno de theta, en este caso el ángulo que forman esto, el vector y el eje X, positivo por si acaso, por el módulo de A. Recuerden, el módulo de A en este caso va a ser nuestra hipotenusa del triangulito. ¿Sí? Entonces de esa manera voy a poder encontrar la componente A sub X. ¿Sí? Y A sub Y de igual manera, pero fíjense, como está al frente, voy a usar la componente o la función seno de theta por el módulo. Recuerden que nosotros aquí ya podemos usar lo que hemos visto, ¿no ve? SOHCAHTOA, ¿verdad? ¿Sí? Podemos aplicar SOHCAHTOA diciendo, ¿no? Que sin
es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya hemos visto esto nosotros. Entonces, directamente aquí para los cálculos, directamente. Si el lado que queremos calcular está al lado del ángulo, entonces directamente usar la función coseno. Y si el lado que queremos calcular está al frente, ¿ve? Opuesto al ángulo, entonces la función seno. Directamente. Ya. Ese es entonces el objetivo. El objetivo del problemita. ¿Ok? De esa manera tienes que calcular las componentes rectangulares. ¿Sí? La descomposición de un vector. Bien, sigamos. Ahora, ¿cuál va a ser el problemita? El problemita va a ser el cálculo de la resultante de varios vectores por descomposición rectangular. De un vector no habría ningún problema, ¿verdad? Podemos encontrar rápidamente su descomposición rectangular. ¿O qué tal si tenemos dos o más vectores? ¿Cómo encontramos el vector resultante? ¿Sí? Y sus componentes de este vector resultante. ¿Cómo encontramos? Fíjense, miren, que nosotros podemos, a ver un ejemplito. Veamos aquí, tengo este vectorcito. Ahí está. Este es el vector B. Un vector B. ¿Sí? El problemita va a ser entonces encontrar el vector resultante. ¿Y cómo encontramos el vector resultante? Haciendo gráficamente, ¿sí? Tenemos que encontrar un vectorcito. ¿Ya? Fíjense, este mismo vector trasladarlo, cualquiera de los dos, puede ser este, ¿sí? Al final del vector, o este vector al final del vector. Cualquiera de los dos nos va a dar el vector resultante. Fíjense, va a trasladar el vector B, el vector A, al final del vector B. ¿Sí? Sí. Tiene que ser un vector que sea exactamente similar, ¿no? Idéntico. ¿Sí? Estamos trasladando. ¿Ok? 6, ahí está. ¿Ya? O si gustan, trasladar el vector B, ¿sí? Al vector A. Entonces tendría que estar en este lado, ¿no? Ahí. ¿Sí? Tiene que ser el mismo vector, trasladarlo. ¿Sí? Cualquiera de los dos. ¿Y cuál sería el vector resultante? El vector resultante siempre tiene que ser, todos los vectores tienen que estar medidos desde origen, ¿sí? Desde el sistema de, cartesiano del origen, del nulo, ¿sí? Entonces, mi vector resultante es este de aquí, este es rojito, ¿sí? Que va a unir estos dos vectores. Entonces, ese va a ser el problemita, encontrar este vectorcito, ¿sí? Este va a enfocar el vector resultante, ¿sí? El resultado. Gráficamente directo, ¿no? Y recuerden, ¿sí? Todo vector puede encontrarse, puede ubicarse o descomponerse en sus vectores, descomponerse, ¿no? En sus coordenadas rectangulares. O sea, un Bx y un By. Siempre va a tener estas dos coordenadas. ¿Sí? Entonces, el problemita va a ser encontrar este vector. ¿Sí? Encontrar estas componentes rectangulares. El vector resultante. ¿Ya? Gráficamente es muy sencillo. Por lo que vamos a hacer nosotros es calcular analíticamente.
¿ok? Analíticamente. Bien. Entonces, si queremos calcular el vector resultante, ¿sí? Claramente dice, ¿no? Cálculo de la resultante de varios vectores por descomposición rectangular, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos que seguir 4 pasos, chicos. La primera, ¿sí? El primero, todos los vectores se trazan desde el origen del sistema rectangular. El origen, todos los vectores, ¿sí? Y eso es verdad, ¿sí? Desde el origen tienes que ir trazando todos los vectores. Se descompone en sus componentes rectangulares. Muy bien, entonces tengo que descomponer en sus componentes rectangulares, ¿no? Aquí el vector A ya lo he hecho. A ver, hagamos el vector B. Si yo descompongo el vector B, ¿qué me va a dar? Voy a hacer los mismos colorcitos. ¿Okay? Ahí está. Este es B sub X. Y este sería B sub Y. ¿No? Esos son los componentes. Entonces este de aquí sería B sub X. Y este de aquí sería B sub Y. ¿Sí? Ahora una cosa tienen que comprender, muchachos. Miren el sentido. A ver, el sentido positivo siempre va a ser hacia la derecha. En el eje que estoy hablando, ¿sí? Si apunta hacia la derecha es positivo. Pero si apunta hacia la izquierda, ¿cómo va a ser el signo de esta componente? Negativo, chicos. ¿Sí? Tiene que ser negativo. De igual manera, en el eje Y, los que apuntan hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, son positivos. Y si apuntaran hacia abajo, serían negativos. Muy importante el signo. No se olvide. ¿Sí? Bien. Segundo paso, se descompone en sus componentes rectangulares. Tengo que descomponer y hallar estas componentes rectangulares. De la misma forma que hay al inicio, con estas formulitas. Si el ángulo se encuentra al frente o opuesto al lado, entonces aplico la función seno. Si está al lado del ángulo, aplico la función coseno. Si está al lado, si está al frente, la función seno. ¿Sí? De igual manera, aquí bx, b sub x tendría que ser coseno de tita, este angulito, ¿no? Este angulito que forma con el eje X, ¿sí? Este angulito. Por el módulo de B. Tendrían que darnos el módulo de B. ¿Sí? Y sería negativo el resultado, ¿no? Mucho cuidado. Y B sub Y de igual manera. Como está al frente, entonces tendría que usar la función C. ¿Ok? Bien. Luego, ¿qué dice? Tercero, se halla la suma algebraica de todas las componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. Muy bien. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Fíjense. Me pide calcular y en cierta manera estas van a ser las componentes del vector resultante. ¿Sí? La sumatoria de vectores en el eje X. ¿Cuáles serían esos? ¿Sí? Prácticamente los que tienen B, que los que se han descompuesto en el eje X. En este caso sería A sub X, ¿sí? No sé su resultado, tiene que darme un resultado, ¿verdad? Más B sub X, pues no se olvide el signito aquí, ¿no? En este caso sería menos B sub X. Ahí está. Entonces esto, ¿qué va a ser?
A sub x, aquí ley de signos, más por menos, menos directamente, ¿no? Menos. Ahí está. Tendríamos que restar esas dos componentes para encontrar las componentes, ¿no? La sumatoria. Esto significa, por si acaso, este de aquí significa, es un símbolo matemático que significa sumar. Sumar todos los vectores descompuestos en el eje X. ¿Cuáles son los vectores? A sub X y B sub X. Se suma, ¿sí? Tiene que sumarse, pero sabemos que el vector B sub X es negativo, entonces aquí hay que hacer todavía ley de signos. Al hacer ley de signos nos va a dar negativo, entonces tendríamos que restar realmente, ¿no? De igual manera el otro, la sumatoria de vectores en el eje Y. ¿Cuáles son esos? Pues son nada más que A sub Y, en este casito, ¿no? Estoy aplicando este casito como ejemplo. Y el otro que sería positivo, por si acaso, positivo B sub Y. Tendríamos que sumar estas componentes, ¿no? Y prácticamente al sumar estas componentes, van a llegar a ser pues nuestras componentes del vector resultante. Directamente van a llegar a ser estos, las componentes del vector resultante. ¿Sí? Directamente. ¿Sí? Ya. Y cuarto paso, encontramos recién el vector resultante. ¿Con qué formulita? Con esta formulita. ¿Sí? Con esa formulita. Voy a tratar de copiarle esto. No se puede, chicos. Entonces decimos, el vector resultante, ¿sí? Vector resultante, prácticamente es lo mismo, ¿sí? Voy a copiar nomás la formulita. ¿Sí? ¿Qué me dice? Me dice la sumatoria de vectores del vector Bx elevado al cuadrado, más la sumatoria de vectores B sub y, todo esto nuevamente elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces, recuerden, ¿sí? El resultado, porque esta sumita me va a dar un número escalar. De aquí de igual manera me va a dar un número escalar. Entonces, los reemplazo aquí en la calculadora directamente, elevo al cuadrado, ambos los sumo y saco su raíz cuadrada. Y ese es el módulo del vector resultante. Pues acá estoy calculando el módulo del vector resultante. ¿Ok? Bien. Eso, chicos. ¿Sí? Y por último, encontrar la dirección de este vector. ¿Sí? Y cuando digo la dirección, me refiero al ángulo que forma este vector resultante con el eje X. Todos los vectores siempre tienen que, van a formar siempre un ángulo, ¿ya? Con el eje X. No sé qué ángulo será este, ¿no? Pero eso es lo que voy a calcular con esta formulita. Igual, ¿sí? Como quinto paso, entonces, calculo el angulito, ¿sí? Lo vamos a llamar tita prima, ¿ya? Porque quiero ya usar tita. ¿Sí? Este angulito quiero calcular. ¿Y cómo va a calcular? Aplicando la función tangente de tita prima. Me dice que es igual la sumatoria del vector X, ¿no? El vector X, de sub X,
Déjenme corroborar esta formulita, por favor, antes de entrar en detalles. Sí, aquí hay un errorcito. Esto no es X. Este tiene que ser el vector. Sí, aquí hay un errorcito, chicos. La sumatoria de vectores del vector Y. Sí, en aquí este tiene que ser Y. Y este tiene que ser X por si acaso. Sí, cuidado con esto, porfa. Estoy dando las coleccioncitas. Ahí nos lleva el typeo. Sí, así tiene que ser. ¿Sí? El numerador tiene que ser la sumatoria de vectores del vector Y y la sumatoria de vectores, ¿sí? Sub X. X y Y. Y al descomponer vamos a tener el angulito. Despejamos. Recuerden, al despejar el angulito, ¿sí? Simplemente usamos la función recíproca, que sería el arco tangente. El arco tangente, ¿no ve? Sería tan a la menos 1 de todo esto, ¿no? Esto prácticamente nos va a dar un numerito, ¿no? Tenemos lo mismo. Ahí está. Sí, de esa manera calculamos el ángulo. Bien, hagamos pues un ejemplito, ¿ya? Trabajemos con un ejemplito. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Pero esto es, digamos, lo que queremos hacer, chicos, ¿sí? Este va a ser el problemita. Bien, sigamos entonces. Borremos todo esto, lo que hemos hecho. Bien. Tenemos eso entonces. Paso 1. Sí, vamos a ir por pasos. Paso 1. ¿Qué tienes que hacer en 1? En 1 tenemos que hacer, a ver, dibujar todos nuestros vectores desde el origen del sistema coordenado, ¿no? Desde el sistema rectangular. ¿Ya? Y descomponer allá. Siempre, fíjense, aquí está el detalle, ¿sí? El ángulo que forma el vector A con el eje X positivo es 35. Claramente aquí está, 35. ¿Ya? Aquí, el ángulo que forma el vector B con el eje X, ¿cuánto es? No es 57, ¿verdad? ¿Sí? Este de aquí tiene que ser. Pero una cosa tienen que entender. Todos los cuadrantes, toditos los cuadrantes, chicos, tienen que formarme 90 grados. ¿Sí? 90 grados, 90 grados, 90 grados. Ven aquí. Tengo el ángulo de 57. Por este ángulo está formado el eje Y con el vector B. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me faltaría para que llegue a 90 grados? Vamos a usar la calculadorita. Es hacer simplemente una restita, ¿no? Una restita. Tengo 90 menos, ¿menos cuánto? Menos 57. ¿Y eso cuánto es? 33. Entonces el ángulo que forma el vector B con el eje X, siempre con el eje X, chicos. ¿Sí? Siempre con el eje X. ¿Ya? Es de 33 grados. No se olviden esto. 33 grados. Ahí está. Listo, hemos ubicado nuestros vectores desde el punto de origen. Su descomposición más la hagámoslo. Vamos a tener a sub x. Aquí de una vez también vamos a tener b sub x. Y aquí
A sub y, esto otro sería b sub y. Ahí está. ¿Sí? Esos son la descomposición de los vectores, ¿no? Entonces este sería para comenzar. Este sería a sub x, a sub y. B sub x. Hey, B sub x, ¿cómo es? B sub x es negativo, por si acaso. Mucho cuidado con eso. Y el otro sería un B sub y. Ahí está. ¿Sí? Esa es la descomposición de nuestros vectorcitos, ¿sí? Sus componentes rectangulares. Bien. Segundo paso. Segundo paso, ¿qué se hace? Segundo paso, hay que calcular estas componentes rectangulares. ¿Sí? Entonces, directamente, ¿sí? Directamente aquí va a calcular ya. A sub x. Fíjense, está al lado del ángulo. Está al lado que hemos dicho. Vamos a usar la función coseno. ¿De qué ángulo? Coseno de 35 grados por el módulo de A. Aquí nos da el módulo de A, que dice que es 25. Ahí está. Directo en la calculadorita. ¿Cuánto vale esto? Coseno de 35 por 25. ¿Cuánto es? 20.47. Redondeado, 48. Muy bien. Tenemos entonces aquí 20.48. Listo. El otro, ¿cuál es? A sub y. A sub y. Aquí es igual a sub y. Fíjense, está al frente. Son opuestos ambos. Entonces, como está al frente del ángulo, tengo que aplicar la función seno. Seno de 35 por el módulo de A. Módulo de A vale 25. Directo a la cálculo. ¿Cuánto vale esto? Vamos a calcular ahorita. Decimos seno de 35 por 25. ¿Cuánto es esto? 14.34. Redondeado, ¿no? Redondeamos porque la tercera cifra es mayor a 5. Si es mayor, entonces podemos subir una unidad, la última cifra, ¿no? Entonces esto va a ser 14.34. Ahí está. Lo mismo, ahora solamente para el vector B. Componentes en X, ¿sí? B sub X. Ey, ojo, esto es negativo, mucho cuidado. Menos tiene que ser esto. Menos. Sí, negativo. Como está al lado, entonces vamos a aplicar la función coseno. La función coseno. ¿De qué ángulo? En este caso hemos dicho que va a ser el ángulo 33 grados por el módulo de B. El módulo de B vale 67. Mucho cuidado, sí, el módulo no es el ángulo. Este es el angulito que forma con el eje Y. No es el módulo de B. Mucho cuidado. ¿Cuánto es esto? A la cálculo directamente. ¿Qué decimos? Simplemente la función, ¿no? Coseno de 33 por 64. 56.19. Negativo. Negativo. Menos 56.19. Ahí está. B sub y. B sub y. ¿Sí?
Entonces, nuevamente, fíjense que b sub y está al frente, opuesto al ángulo. Entonces, nuevamente, la función seno. ¿Seno de cuánto? De 33. El módulo de b, 67. ¿Ok? Metemos esto en la calculadora. Seno de 33 por 67. ¿Esto cuánto va a ser? 36.49. Positivo, ¿no? Mucho cuidado. Positivo. 36.49. Ahí está. Listo. Ese es entonces el paso 2. Calcular las componentes rectangulares. El paso tercero, ¿cuál es? Tercer paso es calcular la sumatoria de estas componentes, ¿sí? Del eje X y del eje Y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Decimos, ¿no? Sumatoria de vectores del eje X. ¿Cuáles son esos? Pues son, el primerito es A sub X más, no se recuerda, más por menos aquí va a ser menos, ¿no? Menos el vector, ¿sí? Vector B sub X. ¿No? Negativo, ¿no? Aquí ya está. No es colocar de vuelta el signo menos. Directamente va a ser menos. ¿Ven? No se olviden. No es colocar directamente menos. ¿Sí? ¿Ya? Pero este vectorcito es negativo. No se olviden esto de aquí. Este es negativo. Y al ser negativo, entonces tenemos que restar estos vectores. ¿Sí? Mucho cuidado. Aquí más por menos va a ser menos. Entonces yo directamente lo voy a meter a la calculadora. Vector A sub X vale 20.48 menos, ¿sí? Menos porque hacer ley de signos va a ser negativo, ¿sí? Menos 56.19. Ahí está, 35.71. Tenemos aquí negativo 35.71. ¿Sí? Bien, ese es el vector, la sumatoria de vectores del vector del eje X. Del eje Y tiene que ser de igual manera. ¿Sí? En este caso, como son positivos, vamos a sumar directamente, ¿no? Sería la sumatoria de A sub Y más B sub Y. Ahí está. Y esto la cálculo. 14.34 más 36.48. ¿Cuánto me da? 50.82. 50.82. Ahí está. Listo. Cuarto paso. ¿Qué se hace en el cuarto paso? Calculamos, ¿no? El vectorcito. Hay que calcular el vector. El vector resultante directamente. El vector resultante vamos a calcular. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Decimos raíz cuadrada de la sumatoria de vectores en el eje X al cuadrado más la sumatoria de vectores en el eje Y
¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sumatoria de vectores en el eje X? No, todo esto, indican sus resultados. En el eje Y, este de aquí. Listo, metemos entonces eso directamente entre paréntesis menos 35.71. Todo esto al cuadrado más 50.82 al cuadrado, no se olvide. Ahí está. Directo, ¿sí? Directo la calculo ahorita, chicos. Directo, para que no sufran. Raíz cuadrada de quién? Del menos 35.71 más 50.82 cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto me da todo esto? 62.11. Entonces el resultado, mi vectorcito es 62.11. Ese es el módulo del vector resultante. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a checar, ¿ok? Está mucho campo usado. Listo. Nice. ¿Sí? Listo. Entonces, el vector resultante ve el vector. Pues acaso es el módulo, ¿sí? Estamos calculando nada más que el módulo del vector resultante. A ver, vamos a ir por ordencito aquí. ¿Qué es lo que hemos calculado? ¿Sí? Primero hemos calculado las componentes de este vector. ¿Cuáles son las componentes de este vector? Hemos dicho que va a ser la sumatoria. Uno es 35.71, en Y sería 50.82. Estas son las componentes. Y luego hemos calculado directamente el módulo de este vector. ¿Cuánto vale este módulo? Vale 62.11. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho, chicos. Y es lo que quiero que me hagan ustedes. Listo. Quinto paso y último. Con esto acabamos, ¿sí? Uy. Con esto acabamos. Quinto paso. ¿Sí? Encontrar su ángulo, ¿no? Encontrar el ángulo tita. ¿Con qué formulita? Hemos dicho que iba a ser tangente, ¿no? Tangente de tita es igual sumatoria de vectores del eje Y las componentes del eje X. ¿Sí? Muy bien. Calculamos entonces. Eje Y, ¿cuánto vale? Eje Y vale 50 punto. Ahí está, 50.82.
sobre eje X menos 35.71. Ahí está. ¿No? Dividimos, a ver cuánto nos da este esto. ¿Qué es raro? La división me va a dar un número enorme. Ya, a ver, dividamos. Qué mal, qué mal. 0.81 dividido entre 35.71. Negativo. Bueno, ahí. Dividimos, ¿no? Dividimos. Está la división. Vamos a hacer 50.82 dividido entre menos 35.71. Listo. Esto me va a dar. ¿Cuánto me da esto? Esto me da menos 1, 2 decimales nomás, ¿sí? Tomemos 2 decimales, 42. Redondear. Luego sacamos, calculamos el ángulo. Y recuerden, para el ángulo hay que aplicar el arco tangente. Arco tangente de qué? De menos 1.42. Metemos esto a la calculadora. Decimos shift tangente de menos 1.42. ¿Cuánto es esto? Menos 54. Aquí, ¿no? Vamos a poner que tita es. ¿Cuánto es tita? Menos 54 grados 80.85. Ahí está. Listo. Ahí está. Ese es el trabajito que tienen que hacer, chicos. 5 pasitos nada más. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Espero que les haya servido. Tengan un buen fin de semana. Pásenla bien. Estudien. Estudien, chicos. Repasen. Se les está dejando una tarea también, ¿sí? Referente a estos ejercicios. Vamos a usar esto. Sí, esto es su tareita. Ok, son 4 ejercicios, donde tienen que calcularme el vector resultante y su dirección. Prácticamente lo que hemos hecho nomás, ¿no? ¿Sí? Fíjense aquí, ¿no? La descomposición. Los signitos, no se olviden, el signo es importante. Si hay dudas, háganme saber en el transcurso de esta semana. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Les dejo.